Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar un tutorial sobre cómo hacer un high score en línea en Unity. Este videojuego que ven aquí ahorita, este proyecto es uno muy viejo. Fue de hecho mi primer videojuego y me dije, pues si esto ya es medio arcade y tiene puntaje, lo puedo reutilizar y dar a entender que se puede hacer cosas con proyectos viejos y darles un valor nuevo. Entonces, vamos a hacer esto. Pero primero tengo que checar unas cosas. Primero el stream y hacer un comentario para que aparezcan. Si todo sale bien, podremos ver un comentario en el stream. Y si no, pues fue divertido. Vamos a esperar a que llegue tantita gente. Y por mientras, ahorita les muestro cómo funciona el juego. Sí, ya funcionan los comentarios. Perfecto. No se ve tan bien como yo quisiera el layout, pero ¿qué se hace? Bueno, vamos a minimizar una pantalla. Les mostraré cómo funciona el juego. Simple gameplay. Funciona algo así. Absorbes vacas y matas granjeros. Y si llegan granjeros a tu nave, ah, pierdes vidas y solo tienes 3 vidas. Y si matas vacas también pierdes vidas. Este fue mi primer juego junto con mi otro compañero de Outline, el mismísimo Alder. Tardamos un mes en hacer este juego con Unity 5 hace un chorro. Creo que fue en el 2016. Y pues la pasamos chido. Fue una buena experiencia de aprendizaje. Y bueno, así es este juego. Y terminas con score final. Lo que les voy a enseñar a hacer es un high score que no solamente lo va a mostrar aquí en el juego, sino que otra persona que lo juegue lo podrá ver en su juego. Es un high score online. Esto es con la tecnología de JSON, que es JavaScript Object Notation. Así lo dije bien. Y esta tecnología es web, muy reusable y pues es muy buena. En Unity se usa de una manera interesante, la cual les voy a mostrar. Entonces tenemos aquí dos escenas, una la del juego y la otra la del game over. Yo quiero que se muestren dos cosas en el game over. Una, los high scores. Y dos, el score actual mío para poder añadirlo. Ahorita tenemos el score actual, pero queremos añadirlo a nuestra base de datos. Entonces vamos a hacer unas cosas. Ok. Aquí en Unity tenemos varios Game Objects, el cual, bueno, este proyecto, como es muy viejo, está para todos lados. Fue una experiencia muy interesante, pero bueno, aquí va. Aquí, Score Manager es donde estoy teniendo la lógica para hacer el puntaje. Entonces pasa de esta escena, el puntaje que hice, y luego pasa para acá, y me lo trae. Y aquí es donde está. Es un game object vacío que solo tiene un script y le quiero poner otro. Así que vamos a hacer otro script, el cual va a tener la lógica de nuestra score. Otra cosa. Aquí vamos a utilizar una API. Una API es una aplicación la cual se maneja con un solo enlace al que le envías información y te trae otra. Simples palabras funciona así. API. Vamos a utilizar una que es de 48 to Play, hecha por Maut y modificada por mí para que la pueda utilizar. Ahora, un nombre bueno, API Controller. Script missing.
No. New script. API controller. Sí. A la vez que creo este nuevo script, les voy a mostrar cómo funciona aquí. Una API es simplemente este enlace, que tiene un chorro de lógica detrás del enlace, y tiene diferentes funcionalidades. Este, que es for-you-to-play.com API v1 score get, te trae los scores de tu juego. Para poder traer los scores de tu juego, ocupas una llave, la cual yo aquí tengo una de prueba llamada test Arturo. Si le doy send, me va a traer lo que acaban de ver en pantalla. No, sí, ya tengo más scores. Se actualiza, te trae los scores del mayor al menor. Muy simple. Y también tenemos este otro. Por cierto, cada uno de estos son de la misma API. Cada punto de salida de información se llama endpoint, información que cura. Aquí tenemos otro, el cual solamente cambia este argumento, que es add, y ocupa unos argumentos diferentes, los cuales son el user, el que hizo el score, su score y la llave del juego. Cuando le damos a enviar, nos tiene que mandar un mensaje de OK y que no hubo ningún error. Mientras tanto aquí, te envía el mensaje de score, que no hubo ningún error, y el arreglo con los scores. Ok, voy a parar unos segundos mientras veo mensajes, si es que hay alguna nota que esté perdiendo de este stream. Y para hacer no, no, todo chido, todo bien. Ok, cool. Muy bien, pues sigamos aquí. Muy bien. Entonces, vamos a proceder a hacer esta bonita herramienta. Si hacemos doble clic en este script, tenemos aquí el script default de Unity, el cual, una cosa que cabe notar es que no ocupo las dos funciones que me manda aquí por default. Al menos no la de update, la de start sí, pero no ocupo las dos. Esto es porque no estoy actualizando por cuadros, estoy actualizando por funcionalidad. Así que vamos a ocupar estas cosas. A ver, ocupo el texto de mi jugador, entonces ocupo aquí usar GUI, Unity Engine .ui. Voy a traer public text, public text my user. También ocupo su puntaje, public text my score. También quiero poder modificar la lista de los top scores y que venga ahí la lista de usuarios, los top scores. Entonces, bueno, voy a copiar esto, a pegar top users and top scores. Yes, indeed. Guardamos, volvemos a Unity. Piensa tantillo. Ok. Ahí está. Aquí están mis public game objects. Vamos a arrastrar unas cosas que ya tenemos aquí. Aquí dentro de este canvas donde tenemos este UI, tenemos el score del jugador, al cual ahorita está en 0, pero cuando juegas cambia. Así que vamos a Score Manager y arrastramos el My Score. My User, vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a concentrarnos en una cosa: en traer los scores de la base de datos que acabamos de ver, los cuales son estos de aquí. Vamos a mostrar esto en Unity. Muy bien, ya estoy mentalizado. Entonces vamos a crear un nuevo objeto, top scores, y aquí va a haber un textillo, top users. Esto lo voy a renombrar a top scores handler. Y luego aquí vamos a crear otro
que diga top scores. Yes, indeed. Ya tenemos estas dos cosas. A top users y a top scores les voy a asignar un color blanco. Ups. Sí. Tan, 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 tan. Aquí en blanco. Vamos a aumentar un poco el ancho. 250. Y un height de 200. No, 300. Porque tienen que caber todos los usuarios. Y el font, algo más grande, un 25. Sí, un 25 está bien. Nos lo voy a cambiar la letra. ¿Cómo se ve esta? Nope, itálica. A ver, esta. Está bien, está mejor. No, arriba. Ok. El top scores quiero que esté de este lado. Vamos a bajar esto desde el Game Object. Muy bien. Aquí le voy a poner un texto placeholder de, no sé, usernames. Este le voy a decir scores. Vamos a aumentar un poquito el width. 320. Está mejor. 400 de height. Y bajamos un poquito más. From y delete en la base de datos. Sí, pero esto es lo bueno de esta parte de la API. Esa parte ya está hecha. No ocupo problemas con los delete sin el where. Sí, tú pusiste el from. Ya sé quién eres, viejo. Arfe, Gamma, I know you. Bueno, vamos a continuar con esto. Ahorita estamos haciendo puro UI. Vamos a bajar tantito por acá. Ya queda. Sí, me agrada. Ahora vamos a agregarlos a nuestro script del API Controller. Top User y Top Scores. Muy bien. El My User, ahorita lo agregamos. Vamos a hacer un espacio anteriormente. Muy bien. Guardamos por si pasan cosas interesantes con Windows. Y aquí está. Entonces ya tenemos esto. Vamos a preparar unas cosas. Ocupamos también el URL base. En privado. Private. Read only. String. Base. URL. ¿Esto para qué es? Muy sencillamente. Aquí lo único que cambia es get y add. Para no tener que estar cambiando, para no tener que estar reescribiendo el URL, vamos a tener un URL base y le añadimos el get y el add dependiendo de lo que queramos. Okidoki, todo lo que. Cuando comencemos con esto, tenemos que preparar el score para decir que está cargando. Es public void preparar score. Tan. En mi top users .text, porque estamos accediendo al componente texto de nuestro GameObject que contiene texto. Vamos a decir que está cargando. En mi top scores.text también está cargando.
Y vamos a empezar una coroutine. Una coroutine es algo que pasa paralelamente en Unity. Pasa mientras estás haciendo cosas principales. Y en este caso, cargar un score, porque ocupas hacer una petición a un sitio web, es una coroutine. Entonces, sí, numerator. Carga scores. Carga scores. A este vamos a darle un string, el cual va a ser el get URL. Ese nombre no me gusta. Get scores URL. Get vamos a pasarle el base URL. Esa herramienta te ahorra mucho trabajo de la base de datos. Sí, porque cuando haces una petición en la base de datos, o sea, cuando haces una aplicación de base de datos tradicional, estás haciendo tus selects, tus inserts, esas cosas, tus queries, y puedes hacerlo de esa manera, o sea, con los queries ahí pelones o store procedures. Pero aquí en Unity está el uso de APIs para que solamente tengas que consultarla, o sea, pegar el enlace, poner las autenticaciones que se requieran. Aquí no se requieren, pero en las APIs formales de empresas sí hay, por seguridad. Y esas APIs se encargan de hacer las peticiones a la base de datos o a la herramienta que se encarga de pedir cosas a la base de datos. Y te ahorra mucha chamba. Más o menos así funciona. Si respondo tu pregunta, y si no, espero haberte ayudado. Me agrada mucho esa frase. Entonces tenemos la base URL más el get. Ocupamos poner los parámetros. Aquí en Unity existe esto. No el www normal. Este está deprecado. O sea, form, para llenar los datos de la petición de esta forma. Llave de valor. Hacemos este form data que está aquí. Esto es Postman, por cierto. También se usa muy bien. Se usa mucho más bien para probar las APIs y que jalen muy bien. Y está muy bonito, hermoso, y todos deberían usarlo si quieren aprender a hacer APIs. Ahorra mucho trabajo. Form request es igual a es un objeto. Entonces, nuestro request sí, punto field. Vamos a poner los campos, string y field name y luego, ok. El campo es game y el campo se llama test Arturo. La clave es game y el campo es test Arturo, sí. Vamos a ponerlos aquí juntas. Y vamos a hacer la petición. Antes esto se hacía con una clase llamada www, pero cambió a Unity Web Request, cual parece que funciona igual. Request. Ya. Ocupo hacer algo. Unity. Using Unity. Engine.networking. Ahí está. Ya me va a aparecer Unity Web Request. Ahí está. Siempre pongan sus dependencias antes. Score request es igual a Unity Web Request punto. También chequen el tipo de petición que se tiene que hacer. En este caso es un post. Debería ser un get por cosas tradicionales porque solo estoy cargando información.
pero la manera en que está escrita esta API ocupa un post. Así que no se confundan. Estoy mirando para abajo para los comentarios. Voy a cambiar a la pantalla de por acá. Ok, sí, aquí está. Muy bien. Ok. Comentarios mismo de la base de datos. Ok, chido. Aquí ocupamos pasar. Ahí, ¿dónde está? Post. No, dime que tengo que pasar. Post. El URI y el post data. Ok, entonces el URI es get scores URL y el form es el request. Quiero pedirle. Ya tenemos esta variable. Así que vamos a hacer esto que es parte de la coroutine. Y el return score request. Y le enviamos el request. Sí, señor. Ahora chequemos dos cosas. Una, si hubo un error de internet, en términos burdos. O si hubo un error en la petición HTTP. Y si las hubo, solo decimos, pues no hagas nada. Termina la coroutine. Voy a hacer que me diga. No hice nada. No. Request inválido. No. No válido. Ok, cool. Tenemos estas cosas. Otra cosa que olvidé mencionar, muy importante, es que en Unity, para poder parsear un JSON, para hacer que los JSON tengan sentido, se ocupan plugins. En este caso, el plugin es muy fácil. Se llama Simple JSON. Tengo que esperar que cargue. Aquí, Simple JSON es un script que pueden bajar. Por aquí lo tengo. Déjame ver dónde está. Aquí está. Esto lo aprendí hoy. Es según la manera más simple de Unity para poder parsear JSONs, para poder construirlos. Está fácil de usar, está muy interesante. Aquí vienen los ejemplos. Lo que yo hice fue, para poder tener este plugin, fui al GitHub de aquí. Luego agarré este, Simple JSON. Y copié todo esto y lo puse en un script. Y lo puse aquí en plugins. Ups. Así que vamos a hacer unas cosillas. Para utilizar el parseo del JSON, vamos a poner la dependencia Simple JSON. Ahora sí, vamos a cocinar con gas. Cuando ya estamos en esta parte del request, recibimos un JSON, un texto muy largo que ocupamos descifrar. JSON node. Sí. Score info es igual parse ok, score request, ajá, lo que recibimos, punto, vamos a bajar el handler, punto texto. Esto lo que hace es bajar la información y nos trae el texto. Easy peasy.
¿Comentarios? Ok, todo chido. Ok, para acceder a estos JSONs, vamos a hacer un debug log, donde score info me va a decir qué trae. Score info. Y vamos a empezar la coroutine. Start coroutine. Carga scores. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? En el live. Porque no lo checo la computadora. A ver. 46 minutos. Ok. Tengo que apresurarme. Ok. Start coroutines. Carga scores. Cárgalos, cárgalos, cárgalos. Ahí está. Y Unity, ¿dónde estás, Unity? Ahí está. Vamos a cargar esto. Pam, para, pam, 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 para, pam, 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 pam. Ok. Here we go. Ojalá y truene. Tan, 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 tan. Ok, no me entregó nada. Fantástico. Why though? A ver, muéstrame algo aquí. Esos errores no los he visto. Se acaban de crear. Cargando request. Ok, API controller. Corre. Ok. Eso es interesante. Tampoco cambió el texto. Tenía que ponerlo en el start. Preparar score. Pueden poner sus Fs, sus clásicas Fs en el chat. Eso es una referencia a otro stream que hago. Ya debería jalar. Ya debería hacer cosas. No, Escobedo, no soy un crack, pero gracias. La clave de esto es hacerlo una vez y luego volverlo a hacer para mostrar el video. Porque si me hubiera encargado de hacer esto en mero días, así de que, vamos a hacer esto, sobres. No me hubiera salido. Ok, request no válido. ¿Por qué? Tengo el score, tengo el get, tengo el game. ¿Algo hice mal aquí? Game, test Arturo. Digo que no. ¿Por qué no? Es un post. Cargas el request. Carga request, luego request no válido. La request. Luego, ¿qué? Programas de futuro de México. Marroquín, perdón, es que tus iniciales son muy similares a las de Escobedo. Perdóname. No volverá a pasar.
Y aparte, los tres nos llamamos casi igual. Excepto que ustedes dos tienen Fe en sus nombres y yo tengo Ga en el mío. Ok. Qué agradable reunión de universidad tenemos aquí. Ok. Mándame el error. Score request. Punto error. Ta. Vamos a ver qué horrores nos manda. Not found. Ah, es el enlace. Sí. Ups. Ok. Tenía una diagonal de más. ¡Ey! Ya tenemos todo. Bueno, todo lo que ocupamos parsear. Ok, vamos a quitar esto. Eh, Cuando me regresó el handler, el texto del handler, esto que ven aquí, este chorizo de texto, exactamente lo que ven aquí. Exactamente lo mismo. Esto es lo que ocupamos que tenga sentido. Y para eso va a venir bien handy esta información. Usernames a ser igual a score info. Tráeme score. Esto se llama el acceso a JSONs. Usualmente, bueno, la manera que yo aprendí a hacerlo al principio era, por ejemplo, aquí tenemos error, message, scores, y dentro de scores tenemos un arreglo que tiene usuario y puntuación. Entonces, la manera en la que accedías a un JSON, accedes a un JSON, por ejemplo, en Java, por ejemplo, o en cualquier otra herramienta web que utilice algo similar, sería accede al body, result, puntuación, cosas así. Ups, bueno, me puse otras cosas, pero usualmente accede así con puntos. Pero aquí en este simple JSON accedes con corchetes. No se llaman corchetes, se llaman brackets. Así que accedemos al score y del score accedemos. A ver, vamos a acceder al primer elemento, que se divide en elementos. Y luego en cada elemento están usuario y puntuación. Luego el siguiente elemento, usuario y puntuación. Así que vamos a acceder aquí a usuario para comprobar que esto jale. Y luego vamos a debuguear debug log usernames. Bueno, va a entregar solo un usuario, pero le llamo usernames. Let's see. Ok, me están diciendo por mis otros nombres. Hola, Rey Ford Daniel, ¿sí? ¿Así te dicen? Me entregó un null. ¿Por qué? A ver. Scores. Tal vez empieza desde el 1. No, desde el 0. Ok, sí es usuario, sí. Vamos a ver, copiar y pegar. Sí es usuario. Y no es score, es scores. Entonces sí empieza desde el 0. Aquí estamos debugueando. Y esta es siniestra. Sí, señor. Se corre esto otra vez y me trae Charlie, que es el primer nombre. Aquí, como pueden ver, Charlie. Buena suerte. Gracias, Marroquín. Nos vemos. Tenemos que pasar estos usernames. Esta información. En vez del 0, quiero que sea primero 0, luego 1, luego 2, luego 3, luego 4. Por la cantidad de elementos que tenga este arreglo de JSONs. Así que vamos a pasar esto. Aquí. Creamos el username vacío y creamos un for. Un bellísimo for. Perdón. Acabo de comer.
Comí 5 minutos antes de empezar el stream porque se me olvidó que iba a comer. For. Sí. Entonces, cuando i es menor a la cantidad de elementos de nuestro score info que contiene las cosas. Score info. Tenemos que acceder a los scores. .count. Es una función de Unity para poder contar cada elemento de un arreglo. Muy útil. ¿Por qué no jalas? ¿Por qué no jalas? Ah, aquí dice. No invocable. ¿Cómo de que no? Ah, eso era. Count y más. Ok, cool. Ok, vamos a quitar este debug de aquí. Y vamos a decir username. Username es igual más porque le estamos asignando algo más encima. Va a ser score info. Accedemos a scores. No tenemos que copiar y pegar esto siempre, ¿sabes? O sea, podemos simplemente tener esto en una variable. Stream result. Pero ya está en el JSON node. Olvídalo. No vale la pena. Trabajo extra. Ok, copiamos esto. Score info. Scores y luego el índice que aquí va a pasar del 0 hasta el número que tenga que llegar. Si quieren hacer un top 10, un top 5, aquí le ponen pues que llega hasta 5 o llega hasta 1000, lo que ustedes quieran llegar. Aquí yo quiero imprimir todo el arreglo. Imprimir, wow, estoy utilizando cosas muy avanzadas de términos. Y vamos a romper la línea para que el texto no se rompa. Y hay que decirle que es la parte del texto. Ups, sí, Daisy. Un momento. No, esto no. El top users. Sí. Estos errores se hacen en vivo. Text, vamos a hacerlo vacío. De igual manera. Aquí vamos a reasignarlo. Me falta la T. Aquí. Top users text. Va a ser así. Ajá. Muy bien. De igual forma, ya que estamos en esto, voy a hacer lo mismo para top scores. Y top scores.text. Así. Tengo que especificarle qué parte del JSON quiero que agarre. Usuarios. Y aquí agarra los scores que en el resultado de la API me entrega usuarios y puntuación. Si todo sale bien, me va a entregar lo que yo espero que me entregue. Salto de fe. Salto de fe. Ok, casi. Me entregó los scores, lo cual es algo. Pero los users no. Vamos a ver. Usuarios. No, es usuario. Uy. ¿Y si puse bien scores? Sí. Está cargando Unity. Ok, salto de fe. Y así es como tenemos el score que ya está almacenado en la base de datos. Ya tenemos la mitad. Veamos cuánto tiempo nos queda del stream. No nos queda nada. Ok. Vamos a hacer esto más rápido entonces. Corre que se va corriendo. Vamos a bajar esto por acá. Y vamos a hacer unas cositas. Antes de agregar lo que se ocupe para
my user y my score, vamos a poner un poquito más de UI. Así que vamos a agregar aquí UI, input field. Ok, aquí está. Con efecto de sonido. Si no hay efecto de sonido, no me inspira, chicos. UI y un botoncillo. Sí. Ahí va. Y vamos a ponerle texto. No, el texto está dentro de los atributos. Submit. No se me ocurre algo más creativo. No, ya sé. Go. Y el botón va a ser de width de 80. Sí, no, menos 70. No, menos 60. No, menos 50. Excelente. Ok. Esto vamos a moverlo por acá. Está perfectamente centrado. Ok, el input field es un game object que contiene un placeholder texto y un texto. Placeholder texto. Vamos a decirle que entre nombre con un chorro de... ¿Cómo se llaman? Signos de exclamación. Y este texto no ocupo cambiarlo, cambia solo. Vamos a ir al Score Manager y vamos a ponerle el texto de my user. Y vamos a ponerle el... no, ya le pusimos todo. Perfecto. Y aquí en el botón, los botones en Unity, cuando los agregas por default, tienen esta función de button, script button, y esta función de onClick. Vamos a agregar uno nuevo, vamos a arrastrar el Score Manager, todo el GameObject, y nos va a entregar las funciones. Aquí de API Controller, y aquí tendría una si lo hubiera escrito, así que vamos a escribirla. Tiene que ser pública para que pueda aparecer. Public void subir scores. Ok, guardamos. Esperamos a que Unity reaccione. Rápido, 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 rápido. Aquí andamos en fuego, chicos. API Controller, subir score. Ok, ahora vamos a darle funcionalidad a subir scores. Ok, tengo que crear una cortina nueva. Y en numerator. Ok, vamos a hacer trampa. Voy a buscar la cosa de Unity, documentación. Unity, post, HTTP. Y copiaremos la función default de cómo se hace el request de este post, porque yo les hice un get y me tardé un chorro. Vamos a ver si lo encuentro. Upload. ¿Por qué está? Sí, aquí está. Uf. Cuando copias y pegas el código Stack Overflow. Ok. Voy a agarrar esta parte de aquí, porque no ocupo que sea una lista de multipartes, bla, bla. Ok, y son 3 fields. Es el juego, es mi nombre y mi score. Así que vamos a checar de volada el Postman. User score the game. Ok. No, aquí no. User score y game. Aquí, en user, vamos a pasarle el atributo de mi nombre, así que es myuser.text. Más adelante en score es myScore. Y el game sigue siendo estático, es test Arturo. Aquí ustedes tienen que pedir una llave a 48. Tuve que mencionar eso al principio. Creo que lo mencioné, pero si no lo hice, pues ahí está. Ok, y también tengo que hacer el URL. Vamos a hacer el URL, chicos. Aquí en vez de get es add. Esto lo voy a dejar igual en upload. El post, vamos a cambiarlo a add score URL. Copiamos, pegamos aquí. From data, from data es request. Ok, eso es todo lo que se debería hacer.
Ponemos el campo de user score game. Bueno, antes de eso tenemos que hacer el URL. Ya hacemos eso. No, www. Ah, no, perdón, me equivoqué. Unity Web Request. Ok, muy bien. Sí, sí. Ahí sí está bien. Sí está bien que sea www porque es un solo nombre. Pero para propósitos de la trama voy a cambiarle a que sea... No, ya tengo request antes. Score. Request. Ok. Score request. Vamos a cambiarlo por aquí. Cambiarlo por acá. Cambiarlo por acá. Hacemos el request. Se lo pedimos que nos entregue... No, le pedimos que lo haga. Y si lo hace y no hubo error de conexión ni error de la petición, nos va a decir que todo estuvo bien. Guardamos. Vamos a Unity. Y vamos a play. Me trae los scores. Ok, mi nombre es Asdef. Ups. Tenía que picarle al game antes. Ok, Asdef. F es para hacer focus en un game object. Qué bueno que Unity me hace caso. Mi nombre es Asdef. Mi score es 0. ¡Go! También cuando termine de hacer esto, vamos a pasar la corrutina de cargar scores. Si lo hiciste bien, hazme el debug y haz la corrutina. Ok. Vamos a cargar. Uy. Ok. Cargando request. Ok. Eso es del... traer los datos. Mi nombre es Juan... No, ya puse Juancho. Mi nombre es... Totoro. Y mi score es 0. ¡Go! Oh, no le puse la función en... Ups, está vacío esto. Vamos a decirle upload. Sí. Start coroutine upload. Start coroutine. Si damos a la prisa, hay más errores que si no tuviéramos prisa. Ok, está. Una doble checada. Ok, cargando, carga scores, hace todo lo que tiene que hacer, carga scores. Luego subir score, start coroutine upload, tiene la función, hacer el request y luego carga los scores. Muy bien. Ahora sí debe funcionar. Mi nombre es Guillermo. No lo es, pero aquí sí. Cargando request, form upload complete. Y... ¿por qué no aparece Guillermo? Vamos a ver en el top scores handler, top users, top scores. Hizo el form upload. Y sí debería ser capaz de cargar todos los datos. Vamos a ver, vamos a cargar otra vez. Tal vez... ya. Algo de la API que es importante mencionar es que esta API en particular no acepta scores iguales o menores que 0. Vamos a arreglar eso, ¿eh? Así que vamos a ir a My Score. Vamos a decir que tuve un score de 3. Y mi nombre ahora es Dani. ¡Go! Y ahí está Dani. Ya está, tenemos un score online. Lo único que falta es jugar el juego. Vamos a guardar. Control S. Vamos a ir a nuestras escenas. Vamos a jugar un poquito. Aquí matando granjeros. Esto era el Fortnite de mi época, ¿no? Y no lo digo porque yo lo haya hecho. Cuando sigues jugando, te hace más rápido y salen más cosas. Y es para móviles, entonces es mucho más complicado con los dedos.
en vez de con el mouse. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 Me quedan 2 vidas. Oh no, ya está pasando el tren. Ahí va, ahí va. Salva las vacas, salva las vacas. Juraría que esto era más complicado en celular. Lo es. Más complicado en celular. Que... estoy a gusto, ya mátenme. Ok. Score final 39. Mi nombre ahora sí es Arturo. Go. De ahí está. Soy el score 1, 2, 3, 4, 5. Ok, eso es todo. Espero hayan aprendido algo. Las fuentes de información que deben tener en cuenta son SimpleJSON, son Unity Web Request y las cortinas IE Numerator. Esas 3 cosas son fundamentales para poder hacer este tipo de integraciones. Esto fue todo. Espero les haya gustado. Espero se haya entretenido con mi modo cardíaco de hacer las cosas cuando me queda poco tiempo. Y fue en 1 hora 12 minutos. ¿Está bien? Ok. Ya para finalizar. Hay muchos comentarios. Ok. Reyes de la Colina, sí. Ahora no sé qué pensaba Alder cuando hizo el arte de este juego. Hay que preguntarle a él. Bueno, para despedirme, quiero agradecer a Dani por invitarme a hacer una plática, a dejarme elegir el tema, y a Maud por dejarme modificar el código de su API para hacer esto posible. No sé qué más agradecer. Pues sí, a todos los de 48. También a mí, porque también estoy ahí a veces. Ok, eso es todo. Gracias por venir y hasta la próxima.